Bien, este es un audio para explicar algunas cuestiones que están presentes en el texto de Hempel. Me refiero al capítulo 2, que es el mismo capítulo en que él desarrolla el caso Semmelweis. Bien, lo que debe quedar claro es que el caso Semmelweis, Hempel lo usa como ejemplo para desarrollar lo que quiere desarrollar, que es son básicamente dos cosas que están ligadas entre sí. Por un lado, su crítica a una visión acerca de la ciencia que él denomina inductivismo en sentido estrecho. Otras denominaciones para esa misma corriente son verificacionismo, método clásico o inductivismo en sentido ingenuo. Cuando hablemos de inductivismo en sentido ingenuo e inductivismo estrecho, estamos hablando de la misma cosa que critica Hempel en este texto. Bien, la otra cuestión que desarrolla es, aunque no lo diga explícitamente, el método hipotético deductivo. O sea, toda vez que criticamos al inductivismo como forma, como visión de cómo debe proceder el científico, ¿para qué cosa? Para obtener hipótesis y para someter a prueba esas hipótesis, toda vez que criticamos al inductivismo ingenuo, estamos reforzando y defendiendo el método hipotético deductivo. Esos dos, inductivismo ingenuo y método hipotético deductivo, vendrían a ser el Boca y River de la epistemología tradicional, la epistemología clásica. Bien, ¿cómo es esta cuestión? Hay quienes, y esto viene de una larga tradición, que consideran que el científico, la ciencia, para generar conocimiento. Cuando hablamos de generar conocimiento es generar hipótesis, que cuando se encadenan dan origen a teorías. Esa es básicamente la tarea de la ciencia. O sea, siempre que nosotros hablamos de epistemología estamos hablando de dos cosas. Cómo se llega a las ideas científicas se llaman hipótesis, y qué hago con esas ideas, o sea, cómo las someto a prueba. Siempre son estas dos cuestiones. La primera tiene que ver con lo que se llama contexto de descubrimiento, o sea, cómo descubro o invento, hay distintas opiniones al respecto. Bien, ahora, una vez que inventé, una vez que descubrí, cómo someto a prueba aquello que descubrí, esas hipótesis, esto se denomina contexto de justificación o contexto de validación del conocimiento. Bien, ¿qué dice Hempel al respecto? Cita a Wolf en un momento, no importa que ustedes recuerden quién es Wolf y la cita exacta, digamos, pero sí lo que hace él es tomar un ideal o un ejemplo un tanto exagerado de qué sería el inductivismo estrecho. Para entender lo de qué es el inductivismo, remontémonos a lo que han visto acerca de los razonamientos inductivos. Recordemos que los razonamientos inductivos, la característica que tienen es que, partiendo de afirmaciones particulares o singulares, llegan a conclusiones de carácter general o universal, o sea, van de lo particular a lo general. ¿Qué problema tienen estos razonamientos? El problema que tienen es el que se denomina problema de la inducción. O sea, si a partir de 4 pueblos, 5, 10, 100 pueblos de la provincia de Buenos Aires que visité, he constatado que en todos los pueblos, en esos visitados, de menos de 1000 habitantes, no tienen calles asfaltadas, y a partir de ahí me tomo el atrevimiento de concluir que ningún pueblo de menos de 1000 habitantes tiene calles asfaltadas, estoy haciendo un razonamiento inductivo. ¿Cuál es el problema que tiene? Estoy diciendo más de lo que la lógica me habilita a decir, por lo tanto, estoy agregando información. Al agregar información corro un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el riesgo que tiene cualquier razonamiento inválido. La verdad de las premisas no garantiza la verdad de mi conclusión. O sea, podría aparecer algún pueblo de menos de 1000 habitantes con alguna de sus calles asfaltadas, con lo cual invalidaría mi conclusión, que es de carácter universal, porque dice todos. Siempre que digo todos o ningún, estoy haciendo una afirmación universal. Ningún porque cuando digo ningún estoy diciendo todo no.
¿Qué es lo que dice Hempel con respecto al inductivismo? Bueno, hay quienes dicen que en la ciencia debo empezar, si quiero investigar lo que sea, el origen del universo, las causas del cáncer, o las causas y consecuencias de la inflación, lo que sea, debo empezar observando hechos particulares. Aquí hay dos cuestiones. Cuando observo hechos particulares, siempre se trata de hechos particulares y empíricos. O sea, tengo que arrancar por la observación de hechos particulares. Esa observación minuciosa de hechos particulares me va a dar lugar a que los deba clasificar y analizar. Una vez relevados esos hechos, analizados esos hechos y clasificados, los inductivistas ingenuos sostienen que lo que debo hacer es generalizar los datos relevados para arribar a conclusiones de carácter general. Ese recetario, como el recetario para hacer pan casero, si lo cumplo a rajatabla, tendría, según los inductivistas ingenuos, garantizado llegar a teorías científicas o a hipótesis científicas de tipo general. Bien, eso es básicamente la posición inductivista. Esto tiene dos problemas. Uno es el problema, ¿cuál es la crítica? Varias. Vamos a centrarnos solo en dos. El problema, uno de los problemas es el problema de la inducción, lo que dijimos antes. La verdad de las premisas no me garantiza la verdad de la conclusión. Y hay otro problema mayor todavía. El problema mayor todavía es el que se denomina el salto teórico. ¿Cuál es el salto teórico? El salto teórico es la pretensión de que la pura observación me permita arribar a ideas teóricas. O sea, es como si yo, solamente viendo caer piedras, viendo la lluvia, las cataratas del Iguazú, o cómo me di la cara contra el piso después de trastabillarme, si es como si esa observación de esas cosas me llevara a la idea de teoría de la gravedad. No. Lo que dice Hempel y la mayoría de los epistemólogos es no, la mera observación, la pura observación, no me puede llevar a teoría, no me puede llevar a hipótesis. O sea, por eso la frase de Hempel que dice: las teorías, las hipótesis, dice, no se derivan de los hechos observados. O sea, la observación de hechos no me lleva a construir teoría. Dice Hempel, no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de lo que se observa. O sea, es al revés el camino. Yo no es que observo y después genero hipótesis. Invento hipótesis. ¿Cómo las invento? Con el uso de la mente, puede ser la intuición, como en el caso de la película, se me prende la parita y digo, mirando el Pac-Man, algo se come las células T. Es que invento, pienso, me rompo la cabeza o surgen intuitivamente ideas que lo que hacen es explicar lo que se observa, no es al revés. O sea, viene primero la hipótesis. Por eso, en la vereda opuesta del inductivismo, tenemos al hipotético deductivismo. ¿Por qué se llama hipotético deductivismo? Porque arranco por hipótesis. ¿Y por qué deductivo? Porque una vez que obtengo las hipótesis de esas, para contrastar, dijimos que esto es el contexto de justificación, de validación, o sea, una vez que llegué, listo, ya llegué. Ahora, ¿cómo hago para contrastarlas? Y bueno, tengo que usar la deducción, para eso la lógica, para eso vemos tanta lógica. Tengo hipótesis de cosas inobservables en principio, ¿sí? El campo gravitatorio no se ve, pero si el campo gravitatorio existe, entonces, esta es la deducción, se observará tal y tal cosa. Bien, entonces, por eso se llama hipotético deductivo. El hipotético deductivo básicamente considera que las hipótesis surgen de la mente del investigador y luego lo que se hace es, usando la lógica, derivar consecuencias observacionales y recién ahí entra en el juego la observación. Eh, ¿Qué defiende Hempel? Bueno, como decíamos antes, defiende a la postura hipotético-deductiva, el método hipotético-deductivo. Ahora bien, Hempel tiene una visión particular del método hipotético-deductivo. A ver, ¿cómo les puedo explicar? A ver, tenemos a los radicales y a los peronistas. Bueno, dentro del peronismo,
o dentro del radicalismo hay diferentes vertientes. Hay también diferentes vertientes dentro del hipotético deductivismo y ahora vamos a eso. Alguien podrá decir, bueno, pero puedo no ser peronista y tampoco radical. Por supuesto, vamos a ver en la segunda parte de la materia que hay otras visiones de la ciencia, quizás superadoras e incluso bastante interesantes, que no son ni una cosa ni la otra. Bien, ¿qué defiende Hempel? Una postura particular del hipotético deductivismo que se llama inductivismo en sentido amplio. Y ustedes podrían preguntarse, pero ¿cómo no criticaba el inductivismo y él a su propia postura la llama inductivista? Sí, en sentido amplio. ¿Qué quiere decir? Esto es más complicado, pero lo van a entender. Dijimos antes que en epistemología hay dos cuestiones que nos preguntamos. ¿Cómo se generan las hipótesis? Eso se llama contexto de descubrimiento. Y la otra es cómo se validan las hipótesis. Eso se llama contexto de justificación. Vamos a lo que critica Hempel. Hempel critica que se use la inducción, o sea, los razonamientos, un esquema que va de lo particular a lo general, para generar hipótesis. ¿Sí? O sea, él lo que está criticando es que uno pretenda arribar a hipótesis. Las hipótesis siempre son generales, ¿se entiende? Siempre tienen carácter general. Uno no tiene una hipótesis sobre el comportamiento o sea, no hago ciencia si hago una hipótesis acerca del comportamiento de los estudiantes de IPC en el aula 7 a 9, en la comisión tanto, no. Entonces, lo que critica Hempel es que usemos la inducción como método de descubrimiento de hipótesis. Eso lo critica cuando dice que las hipótesis no surgen de la observación, sino que se inventan para explicar lo que se observa. Ahora, hay otra inducción, podríamos decir, que Hempel sí defiende, que es la inducción en lo otro. ¿Qué es lo otro? En el contexto de justificación. O sea, él sí cree que la observación de hechos particulares me permite concluir con que una hipótesis es verdadera. ¿Y cómo es esto? Lo muestra el caso Semmelweis. ¿Qué muestra el caso Semmelweis? Que Semmelweis somete a contrastación las hipótesis. Entonces dice, bueno, si la fiebre puerperal está causada por una infección con materia cadavérica y hago que se laven las manos con cal clorurada, bajará la cantidad de muertes. Lo primero es la hipótesis, lo segundo, bajará la cantidad de muertes, se llama consecuencia observacional o, como lo llama Hempel, implicación contrastadora. Es lo mismo, ¿sí? Es lo que va, de lo que estamos hablando es del famoso H flechita CO. H, hipótesis, flechita es la deducción y CO, o implicación contrastadora, es lo que debo observar si la hipótesis es correcta. Bien. Fíjense una cosa, ¿cuántos casos, o sea, cuando Semmelweis somete a prueba esto, qué pasó? Bajó la tasa de mortalidad. Bien, bajó la tasa de mortalidad en ese hospital, en esas mujeres, o sea, eran casos particulares. Bien, basándose en esos casos particulares, termina afirmando, esta hipótesis es correcta. Esa forma es una forma falaz. Es una forma inductiva, que él la admite, no admite la inducción como proceso de descubrimiento, pero sí de validación, dicho de otro modo. Él se basó en casos particulares, en donde no apareció la enfermedad, para afirmar algo general. Esta enfermedad está causada por materia cadavérica. Esa es una afirmación general, porque si digo la fiebre vulgar está causada por materia cadavérica, estoy haciendo una afirmación general, estoy hablando toda la fiebre vulgar está generada por materia cadavérica. Bien, entonces la inducción no es aceptada como método de descubrimiento, pero sí es aceptada como método de validación. Por eso
El hipotético deductivismo de Hempel sigue llamándose inductivismo, no en sentido estrecho. En sentido estrecho son los inductivistas que él critica, que admiten y alientan la inducción como método tanto de descubrimiento y validación. Él va a decir, inducción como método de descubrimiento, no. Como método de validación, sí. A eso él lo llama confirmación. Cuando uno confirma, está usando la probabilística. Cuando usa probabilística, siempre tenemos atrás un razonamiento inductivo. O sea, si yo digo que la probabilidad de morir en un accidente vial en la Argentina para cada argentino hombre de 30 años es de tal, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando los datos que existen de siniestralidad, de accidentología, ¿sí? Y los aplico sobre el total de la población. Voy de lo particular a lo general. Siempre que hablamos de probabilidades, estamos hablando de una inducción, de un razonamiento que va de lo particular a lo general. Entonces, y en conclusión, Hempel, tomando el caso Semmelweis, se dedica a criticar el inductivismo en sentido estrecho, defiende el hipotético deductivismo y defiende en particular su forma particular de inductivismo, de hipotético deductivismo, que se llama inductivismo en sentido amplio o confirmacionismo. ¿Por qué? Porque considera que las hipótesis se pueden refutar o confirmar. ¿Qué se le critica al inductivismo ingenuo? O sea, ¿qué le critica Hempel al inductivismo ingenuo, inductivismo en sentido estrecho? Básicamente habíamos dicho dos cosas. Por un lado, lo que se denomina en general problema de la inducción, eso es bastante más sencillo, tiene que ver con la imposibilidad de extraer con certeza conclusiones generales a partir de premisas particulares. Bueno, por otro lado, lo que se le critica es lo que se llama eh, el salto teórico, la pretensión de que la pura observación me conduzca, cuando uno observa son cuestiones empíricas, que eso la observación de hechos particulares y empíricos, por supuesto, me conduzca mecánicamente a formular hipótesis de carácter teórico, ¿sí? Yo les había puesto como ejemplo de que, o sea, la teoría de la gravedad de Newton surge a partir de la cabeza magnífica de un científico, no de la pura observación, porque si no la humanidad ya hubiera generado antes la teoría de la gravedad, porque hasta Newton, ¿cuántos siglos hubo de observación de fenómenos que responden a la gravedad? Siglos, siglos y siglos. Sin embargo, es Newton quien formula la ley y lo hace a partir de una idea que intenta dar respuesta a lo que se observa y no es la acumulación de hechos la que me conduce necesaria y mecánicamente a la formulación de una teoría. Alguien podrá decir, ah, bueno, pero cuenta la historia que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y que entonces fue la observación, me dirá alguno, que hizo que Newton pueda formular la... No. A ver, lo de la manzana aparentemente es cierto, lo que no es cierto es que se le haya caído en la cabeza, pero de alguna manera esa observación no le dio la respuesta. ¿La respuesta de dónde viene? Porque ¿cuántas manzanas se cayeron en la historia? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La observación sí le puede haber servido para que se le prenda la lamparita y diga, ah, es esto. De la misma manera que se ve en la película al observar el Pac-Man. No es, por supuesto, la pura observación la que te lleva a la idea, porque el otro tipo también estaba jugando al Pac-Man y un montón de pibes y pibas y adultos jugaban en esa época al Pac-Man y a nadie se le ocurrió que un virus podría ser el que se comiera las células T de los enfermos de esta nueva enfermedad. Entonces, en la hipótesis
¿Cuál es la crítica? La crítica es es que los inductivistas ingenuos son justamente ingenuos porque creen que la pura observación conduce a formulaciones teóricas. Esta crítica se fortalece con una idea que es la de la idea de la carga teórica de la observación o la idea de que la observación depende de la teoría. ¿Qué quiere decir? La observación depende de la teoría. Siempre tiene que haber teoría para poder hacer una observación, porque la observación no es solamente ojos mirando. La observación es una cuestión, es una operación mucho más compleja en que interviene para la interpretación, en que interviene siempre una fase interpretativa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la idea de la carga teórica de la observación, de que la observación depende de la teoría, apoya la idea de hipotético-deductivistas. ¿Por qué? Porque esa idea te dice, primero tenés que tener teoría para saber qué cosa observás. Primero vienen las ideas y luego esas ideas te permiten realizar determinada observación. Por ejemplo, qué sé yo, si estamos frente a una máquina embotelladora de gaseosas o de cervezas que la cierra con tapa Corona. Bien, si le damos a observar eso a un niño, verá un aparato grande que hace ruido, o a un niño, o qué sé yo, a un miembro de una tribu indígena que nunca estuvo en contacto con la civilización, va a ver nada, algo que quizá le dé miedo, le moleste o le genere indiferencia. Ahora, si eso lo ve, eso mismo, lo ve un estudiante de secundaria, bueno, va a decir, bueno, esto es una máquina, parece una máquina industrial. Un estudiante de escuela técnica o un estudiante de ingeniería se va a dar cuenta que es una máquina embotelladora, incluso si no las ve a las botellas, si no están presentes ahí. Un ingeniero mecánico va a decir, quizá con mucha más precisión, que es una máquina embotelladora de tecnología italiana que se encarga de embotellar con tapa Corona. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el ingeniero pasando por el estudiante secundario? La observación es la misma. O sea, lo que queda impreso en la retina es lo mismo, pero la observación es completamente distinta. ¿Por qué? Porque tienen distinta carga teórica. Sabe mucho más de teoría al respecto el ingeniero que el estudiante secundario y este a su vez que el niño. Entonces, esa es la idea de carga teórica de la observación. Yo a veces uso un ejemplo que me es bastante útil, que es algo que me pasó personalmente. Yo en un momento tenía un perro que tenía un pequeño problema de piel. Lo llevamos al veterinario, quien le hizo un raspaje y puso la muestra en el microscopio. Y rápidamente dijo, bueno, este perro tiene tal y tal cosa, una dermatitis causada por un parásito, creo, no viene al caso. Bien, me dice, ¿querés ver? Bueno, sí, quiero ver. Pongo el ojo en el microscopio y no veía nada, la verdad no veía nada relevante. Hasta que me dice, fíjate, son bichitos microscópicos como con la forma de cocodrilito y de un color pardo como entre marrón y verde. Cuando me dijo eso, los logré ver, dije, sí, sí, ahí están. Logré hacer la observación porque el veterinario me dio la carga teórica necesaria para realizarla. Conclusión, y tampoco quiero ser muy extenso, para observar necesitamos teoría. La observación no se hace a ciegas, se hace siempre con un marco interpretativo que es teoría. Por eso, frente a lo mismo, vemos cosas distintas. Chicas embarazadas te comentan, la verdad hay un montón de chicas embarazadas, es como hay una explosión de embarazos. No, no hay una explosión de embarazos. No es parte de un baby boom, sino que algo cambió en su cerebro que le hace observar cosas que antes no observaba. Y esto claramente tiene que ver con la carga teórica de la observación, que tiene que ver la observación con teoría previa, pero también con atención y predisposiciones.
En esto se basan los famosos test psicológicos, por ejemplo el test de Rorschach, capaz el nombre no lo conocen, pero lo deben haber visto en películas, en que te muestran manchas y vos vas diciendo, y eso me parece un murciélago, eso me parece un quiz aplastado por un camión Scania, eso me parece tal cosa. De acuerdo a qué es lo que digas, o sea, no todos vemos lo mismo frente a la misma imagen objetiva. En eso se basa la interpretación psicológica de este test, que no sé, independientemente si sirve o no sirve, digamos, ¿no? Pero se basa en que no todos vemos lo mismo cuando vemos lo mismo, o mejor dicho, no todos observamos lo mismo cuando vemos la misma cosa.